Hola a todos, gracias por estar acá en nuestro nuevo podcast Diseño Versus. Hoy tenemos a un gran invitado, un buen amigo mío, un experto en diseñador UI con especialidad y focos en sistemas de diseño. Para que nos ven en YouTube o nos escuchen en estos podcasts, nuestro tema se trata de ayudar a las personas que están empezando en el mundo del diseño de productos digitales, ya sea los miembros y a los que nos apoyan. Bien, amigo Chris, gracias por estar acá, bienvenido. No, gracias por la invitación, Heidegger. Pues nada, de antemano, em, como ansioso a la expectativa de contarles a los espectadores sobre la experiencia digital, sobre el sistema de diseño, cómo crearlo, qué hacer, qué no hacer. Y nada, aquí estoy a la orden. Chris es algo modesto, pero es uno de los grandes personas que he conocido en este mundo, que conoce muy bien lo que es implementar un sistema de diseño escalable. Para los que no sepan qué es un sistema de diseño, una introducción rápida es básicamente una caja de herramientas o un kit visual donde se establecen guías, recursos y estilos para que una organización pueda desarrollar sus productos digitales como aplicaciones o sitios web. Básicamente es un sistema de diseño. Dicho otro modo es como un brand book, un manual de imagen, pero con esteroides, implementado en sistemas digitales. Eso es a grosso modo un sistema de diseño, pero es mucho más complicado de lo que suena. Entonces, pero antes de hablar de ello, de los sistemas de diseño, que es nuestro tema principal, quisiera preguntarte, Chris, para que nos ven y nos escuchan y no son muy afines a nuestra profesión, ¿qué realmente es un diseñador UI? Pues bueno, hay como varias definiciones y creo que no es muy conocido el rol del UI. Inclusive el del UX tampoco es tan conocido. O sea, se conoce mucho un diseñador de editorial, un diseñador web, un diseñador de animación como tal. Y el concepto UX UI viene más o menos, diría yo, unos 20 años que empezó a nacer a nivel Latinoamérica, diría un poco más de la década, pero es nuevo, el concepto es nuevo. Entonces, lo que hace referencia al UI es como al diseño de la interfaz. De alguna manera, o para digamos que traducirlo y llevarlo a palabras mucho más coloquiales, es lo que nosotros vemos en la pantalla. Como lo vemos, nos ayuda obviamente a enfocar la atención a ciertos elementos, básicamente a la acción que nosotros queremos que el usuario haga. Bien, Voy bien. a complementar un poco con la parte del UX, porque se complementan o porque sí son de la mano y se diferencian de alguna manera también. Un diseñador UX pues hace énfasis en la experiencia digital. Entonces es el recorrido que hace el usuario desde que tú entras a una plataforma hasta que, ejemplo, adquieres un producto, si estás en un e-commerce. ¿Cuántas pantallas ves? ¿Qué lees? ¿Qué clics haces? Entonces es el recorrido como tal, la experiencia que se diseña. Esa experiencia de alguna manera, digamos que la primera fase no se pinta, no está alineado a ninguna marca, a ningunos colores, a ningunos estilos. Ya la especialidad o el enfoque del UI es precisamente eso, darle la personalidad al portal, acorde obviamente a la necesidad del producto o al enfoque de la marca. Lo que tú dices es muy cierto porque hoy, pleno 2024, víspera de 2025, aún la profesión es un poco conocida y me sorprende porque sí, toda la vida hemos conocido diseñadores gráficos. De hecho, yo vengo del diseño, tú también vienes del diseño con nuestra carrera, con esta carrera base. Y el diseñador UI, UX, como que como que arquean una ceja, como que no entienden qué es lo que es o para qué sirve o qué aporte, qué valor le aporta a una empresa. Claro, eso varía, por supuesto, depende de la organización y de lo pequeño o grande que pueda ser, pero sí es verdad que no se entienden los conceptos. Y hoy creo que es difícil explicarlo, inclusive para nuestra familia y amigos. ¿Qué haces tú? No, pues soy diseñador de pantallas, para que me entienda, ¿no? O diseñador de... Sí, porque diseñador gráfico entienden, creo que es pero cuando uno empieza a hablar, como que los confunden más, entonces uno trata de minimizar y no extendernos, porque a la larga, pues no va al caso, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Yo sé que, y quisiera ver un poquito de como tu path de carrera. am, Tú empezaste ¿cómo es tu carrera principal, tu carrera main, el Mi diseño? profesión, soy diseñador gráfico. Inclusive yo salí con un énfasis en editorial, que pues nada que ver con lo que estoy haciendo hoy actualmente. Pero digamos que mi incursión en el mundo web, en el mundo de la experiencia, fue a partir de unas optativas que opté o cursé en la universidad.
Desde ahí me enamoró, uno, el web, el diseño web, y de ahí pues escalé a lo que es el diseño UX UI. Creo que estamos, es que inclusive empezamos a trabajar en productos digitales sin saber qué era. Yo empecé así, sin Correcto. saber, sin saber que tenía un nombre, Más una, específico. una, sí, está la profesión y están los roles, ¿no? Los roles o cargos. Entonces, eso es una especialidad del gran vasto mundo del diseño. Am, y hay algo que me gustaría tomar también, y es que, bien, saliendo un poco de la definición del que es el UI, quisiera tocar un tema del una cosa es aprender, hacer unos cursillos en internet, buenos, malos, largos, buenos, certificación digital, que siempre está bien, siempre hay que aprender. Pero hay cosas que no te enseñan, ¿sí? No te lo dice. Una cosa es, aprender la teoría, los software que se usan, tal vez algunas metodologías de diseño, en nuestro caso. Pero cuando uno sale al mundo laboral, como en la universidad sales y te encuentras con un vasto mundo salvaje, ¿no? Barreras que soportar, fronteras que cruzar, cosas que aprender, pero a la larga tú trabajas con otras personas, ¿sí? Tú no eres una sola persona trabajando en un producto, sino que es un equipo de trabajo medianamente grande, si te lo piensas muy bien. Entonces, quisiera preguntarte, ¿cómo es un flujo de trabajo o el grupo de trabajo general o usual en el que convive un diseñador UI? El grupo de trabajo. Para un equipo, tú dices un equipo de trabajo UI. ¿Cuáles serían como los roles? Sí, sí, Vale. Entonces, de alguna manera, no desprendería del todo la parte de UX, porque es indispensable tenerla antes de tener como el grupo UI. O sea, son complementos, o sea, no existe el A sin el B. Entonces, ujú, de alguna manera, cuando empezamos o cuando se consolida el grupo UI, tiene que existir un UX, sí o sí, porque de alguna manera es la base, es lo que nosotros ya tenemos estructurado a nivel de flujo, de experiencia, de patrones, número de pantallas, llamémoslo así, por dónde va a pasar el usuario y ya con esa definición y sobre todo cuál es la oferta de valor de dicho producto, de dicho flujo, ahí es donde el UI tiene que tener como, toma como esas primeras bases, como el flujo, cuál es la oferta de valor de la marca o a qué se quiere llegar con ese flujo, para desde ahí empezar a pintar como tal la experiencia. Entonces, Em, los roles como tales en sí vienen siendo netamente los diseñadores UI. Pueden haber inclusive jerarquías, está el junior, el senior y demás. En equipo lo que se hace es, o lo que nosotros, o como yo de experiencia tengo, es capacitarnos de todos un poco. Sé que hay especialidades, pero para que un sistema de diseño funcione, eh, todos tenemos que saber de un poco de todo. Entonces, vamos a tener sí o sí diseñadores UI, pero también el diseñador UX es importantísimo, porque si yo diseño o creo una pieza, un componente para un sistema de diseño, sin haberlo pasado por experiencia, sin haber contemplado el uso, la ubicación, el tamaño, bueno, ciertos patrones, pues de alguna manera pues quedo como a la expectativa de sirve o no sirve. Entonces yo ya tengo que tener muy claro dónde lo voy a usar, qué tamaño va a usar, para qué lo voy a usar. Y esas respuestas me la da el diseñador UX, porque es el quien de alguna manera enfoca el flujo, él conoce desde que inicia el usuario hasta donde termina el usuario, qué objetos o qué elementos visuales o interactivos necesita. Entonces, tienen que ver mucho y pues por eso te extiendo un poco la respuesta a un rol UI. Sí, es importante, pero siempre va a ir de la mano de UX para poder, correcto, o en este caso, un sistema de diseño, poder solventar o llevar a cabo. correcto. Bien, hay roles que como que se solapan, o puede ser mixto, ¿sí? Depende de la persona y la expertise. Am, Cuando hablamos de diseño de experiencias digitales, pensamos, y ya cuando empezamos a meternos en el tema, y buscas en Google y buscas en tu buscador favorito, te salen un montón de roles. Diseñador UX, UI, Writer, Research, Visual Designer, bueno, aparecen un montón y te confunde más. Sí, entonces, para eso estamos acá, para aclararles un poco y darles un camino, una luz. Entonces,
teniendo claro lo que es, o vagamente claro, lo que es un diseñador UI, él trabaja muy de la mano con el diseñador UX. Para organizaciones medianas y grandes, generalmente ya le apuestan por contratar personas especialistas en su rol, diseñador UI y UX, ¿cierto? Ahí te quiero complementar la respuesta, porque creo que ya sé hacia dónde estás apuntando. En el equipo va diseñadores UX. Ya les acabo de contar que es mi UX. Va el UI, pero también hay roles importantes y creo que me faltan tres. Uno de ellos es el Content UX, porque es importante porque es lo que le vamos a decir o cómo le vamos a transmitir el mensaje al usuario. Entonces, no es solamente un copy de alguna manera, sino es pensar qué es lo que vamos a escribir y para qué. ¿A qué le estamos apuntando? Entonces, el content es supremamente importante y va desde el principio, va de la mano con el diseñador UX, porque ahí es donde se crea la experiencia. Ahora, otro rol importante es, yo ya cuando tengo, digamos que diseñada toda la experiencia, tengo que ver la viabilidad. ¿Viabilidad por qué? Porque tengo que ver si es posible o no es posible lo que yo ya diseñé o lo que el equipo está diseñando, llevarlo a la web, a código reutilizable, es decir, entonces ahí necesitaríamos un desarrollador. En primera mano no necesitamos un back, pero sí un front para ver la viabilidad de los flujos que se diseñan. Y por último, un design ops. ¿Qué es un design ops? Básicamente es una cabeza o un líder que organiza como tal las tareas dentro de un proyecto. Es decir, los tiempos, de alguna manera es como se me olvidó, un product owner, perdón, pero a nivel de diseño y a nivel de Sí. qué vamos a hacer ahí, porque nos organizamos en cuanto a tiempos, en cuanto a roles, en cuanto a dedicación, y es el que tiene muy claro cuál va a ser el objetivo. Entonces, en ejemplo, en un proyecto de sistema de diseño, con todos estos roles que menciono, que es el Content UX, el diseñador UX, el diseñador UI, el desarrollador front, quien de alguna manera lidera es el Design Ops. Él es el que tiene o el que dirige al equipo hacia el objetivo en el caso de crear un sistema de diseño. ¿Para qué? ¿Por qué? Y demás. Teniendo claro de los roles que se pueden surgir. A ver, recapitulando, un equipo de trabajo pues sucede de equipo de trabajo, no el equipo de diseño, sino el equipo de trabajo, porque les comento, generalmente, y de nuevo, en grandes organizaciones, los equipos de trabajo están liderados por un pro owner o un jefe de equipo, bueno, jefe de negocio, y ahí por abajo se, se agrupa el diseñador de experiencia, UI, desarrolladores, QA, certificadores, seguridad, bueno, depende, ¿sí? Pero los diseñadores hacen parte de un grupo, ¿sí? Muy conjuntos, ¿sí? Para que toda la organización mantenga el mismo coherencia en sistemas de diseño y funcionalidad, ¿sí? Ya hablaremos de sistemas de diseño, que es como el tema principal de nuestra sesión, pero para que se haga una idea, es ahí el grupo principal de negocio que le surte una necesidad a nuestros clientes, ¿sí? Y pueden haber subgrupos o entidades o canales de acuerdo a la organización que suplen otras necesidades, pero se alimentan del mismo ecosistema de diseño, lenguaje y tono para que toda la organización tenga coherencia. Esto es en líneas generales, ¿no? Eso varía inclusive tú puedes ser el mismo diseñador UI, UX y visual designer en tu startup. Así empezamos todos, así empiezan. Entonces eso varía, depende de la empresa, ¿no? Bien, entonces teniendo ese contexto de cómo más o menos se compone, ahora sí hablemos del meollo del asunto, que son los sistemas de diseño, que es un tema temido por algunos y delicado por otros, porque cuando empezamos a trabajar, si somos nuevos y el equipo de diseño de productos digitales es nuevo, tiene dos opciones. Uno, o tiene ética laboral y piensan de una vez en cómo ser escalable, un design kit básico y luego van creciendo de manera organizada y planeada, o consumen sistemas de diseño preexistentes, que también es lo normal, ¿sí? No te reinventas la rueda. Pero ¿qué pasa? Am, Puede suceder que no sé, y pasa mucho, que la empresa crece muy rápido. Y cuando tienes algo preparado para cierta, haces un sitio web, por ejemplo, pero
La demanda acarrea una aplicación móvil, una aplicación para tu smartwatch, bueno, depende de lo que hagas. Todo se vuelve un 8 si no fue previamente planeado. Entonces, Chris, la pregunta es, y para ir ya de a poquito, es, Da. primero, ¿qué tan importante, en tus palabras, es un sistema de diseño? ¿Qué tan importante hoy es para una organización pensar en ello desde un principio? Diría que es demasiado importante, pero más que pero es porque es importante. Ujú. De alguna manera, y muy al lugar a lo que tú mencionas, que pues en la mayoría de las organizaciones pues no se tenía ni siquiera el concepto de sistema de diseño. ¿Qué es un sistema de diseño? ¿Para qué se usa? ¿Cómo empezamos a involucrarlo en el día a día de un proyecto, de un flujo, de un diseño web? Que muchas veces, inclusive hace un par de años pasaba que pues no había equipos de UX UI, sino que quien diseñaba los flujos a nivel digital eran los mismos desarrolladores o los mismos eh, POs a su imagen y semejanza, llamémoslo así. Cuando nace el concepto primero de diseño UX UI, eh, con ello trae lo que es una herramienta de trabajo que es, pues, viene siendo el sistema. Esta herramienta se evidenció que lo que solventaba era consistencia a nivel visual. Lo principal era consistencia. Para compañías muy grandes que tienen demasiadas ofertas de valores, buenas ramificaciones, segmentaciones, em, pasaba mucho, y yo creo que todavía pasa, es que mm, pueden tener 5 o 6 portales. Cada portal pues tenía una oferta de valor diferente, sin embargo, todas correspondían a una misma entidad. Y si tú entrabas a un portal, hacías una acción ahí y después te ibas a hacer otro tipo de acción a otro portal, veías muchos cambios que no homogenizaban la experiencia. Entonces, ahí para el usuario y sobre todo hoy en día, que hay tanto fraude a nivel web, pues si tú ves una página de un tono y otra página de otro tono, yo como usuario tengo desconfianza. Entonces ya afecta en la experiencia el tema de que no hay consistencia a nivel visual. Entonces, la principal razón por la que nace el sistema de diseño es para generar consistencia y esa consistencia respaldando la experiencia. O sea, es decir, no es solo lo visual, lo listo, lo vamos a ver igual, ¿no? Sino que la experiencia sea también homogénea. Por eso siempre va de la mano de un UX. Pero básicamente es eso. O sea, el sistema de diseño llega para solventar problemas de consistencia a nivel de, pues, de marca, porque como tal, compañías grandes necesitaban, a gritos, que llegara algo así para poder estandarizar procesos. Bueno, es común pensar, es natural pensar que un brand book, manual de marca de diseño es suficiente. Y dices, pero es que tengo mi manual de imagen, ahí está mi paleta de colores, mis iconos, mis fuentes. Ok, pero ese es como un pedacito del que es también básico, muy importante, ¿sí? Pero cuando hablamos de productos digitales, lo que Chris menciona es, ok, bien, aparte de los colores, la fuente y todo, bueno, los componentes, ¿sí? Los botones, los ciertos iconos, ciertas funcionalidades, ciertos patrones de diseño, inclusive que son naturales de la marca, deben ser coherentes o homogéneos en otros canales o plataformas, ¿sí? Para tener ese feeling con la marca. Y tocaste un tema que es seguridad, y lo hablamos en otro podcast, pero la seguridad y la confianza de marca es supremamente importante. ¿Sí? Los usuarios hoy en día son muy desconfiados. Es natural, la tecnología nos da miedo a veces y colocar tu tarjeta de crédito en tu portal, tú tienes que ganarte la confianza de tu cliente, ¿sí? De tu usuario, para que siquiera compre por tu plataforma, por ejemplo, o haga transacciones a través de ella, porque al fin y al cabo eso es un negocio, ¿sí? Entonces eso pensarlo desde el comienzo no solo facilita confianza con la marca, sino que a tu equipo o a tus futuros equipos les hace más fácil consumir esos componentes o leguitos, como también le llamamos, para que tus productos sean muy similares. Chris, listo. Dando un poco de contexto del sistema de diseño, ¿qué consejo se le da a las empresas o a los equipos pequeños que comienzan a implementar esto? O están pensando implementarlos, o aquel CEO, gerente o algo de compañía que nos ve o nos oye y nos cree, se come, le compra, le vendimos la idea y nos la compra. ¿Cómo empezar?
O sea, sí, es interesante, pero ¿qué? ¿Cómo se come? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo una empresa dice, voy a empezar, ok, voy a decir mi equipo de trabajo, de diseño o contrato si me hace falta, pero ¿cómo arranca? ¿Qué se necesita para implementar un sistema de diseño? Para iniciar en el mundo del sistema de diseño, hay que tener claro primero el concepto, que es como tú lo mencionaste en un principio, así coloquialmente lo digo, es un conjunto de piezas, de elementos que se usan de manera coherente para crear productos digitales. Es ese conjunto, llamémoslo botón, campos de formulario, tablas, bueno, todo ese tipo de elementos conforman un sistema de diseño. Pero también hay que tener muy claro o saber diferenciar qué es un UI kit, porque muchas veces tú entras a portales y dices, ese es un sistema de diseño y lo venden, o la palabra clave o como lo agrupan es bajo el concepto de UI kit. Una cosa es un UI kit, perdón, y otra cosa es un sistema de diseño. Entonces, uno por donde puede empezar por un UI kit, que a la parte, digamos que son homogéneos en qué sentido, en que también es un conjunto de componentes solo que más pequeño, mucho más específico, son los más comunes que se usan en el mercado y hasta ahí. Ese es un conjunto. ¿Cuál es la diferencia que tienen con un sistema de diseño? El sistema de diseño también de alguna manera acobija a lo que es un kit, pero tiene más allá de otra cantidad de componentes, también es importante la documentación. ¿Y por qué es relevante? Porque la documentación nos dice cómo y en qué casos usar dichas piezas. O sea, no es lo mismo en un Lego. Para armar un carro tú necesitas unas piezas específicas. Que tú quieres armar una casa. Tú necesitas para la casa una puerta, para el carro necesitas una llanta. De alguna manera es un ejemplo. Entonces, empezaría por, primero, si puedes, tienes la posibilidad de adquirir un UI kit, pues que ya hay muchos en el mercado, de obviamente primero explóralo, porque de alguna manera te deja explorarlo. Revisa cuál es la necesidad que tú tienes de cara a si es una pequeña, mediana o grande empresa, o qué tan grande y qué posibilidades tienes de adquirir o comprar un UI kit, para de ahí empezar a crear un sistema. También venden los sistemas, hoy en día ya hay unos sistemas mucho más completos que tienen documentación, no solo a nivel de diseño, sino también a nivel de desarrollo, que es otra parte importante que ya en un segundo lo menciono. em, de una meterse en ese mundo, tratar de adquirir ese sistema de diseño completo, pero mi recomendación es empezar desde un UI kit, porque si te metes de una a un sistema de diseño, no vas a saber qué hacer con tantos componentes, no sabes en qué momentos usarlos, porque son tantos que tú a la final, cuando llegas a ese punto de un sistema de diseño, es porque de alguna manera ya has adquirido una cierta experiencia para decidir y tomar decisiones de estos botones los uso de manera primaria, estos secundarios. Necesito quizás un tercer botón que solvente una necesidad específica. Entonces, partiría por un UI kit, aprender de ese UI kit y cuando ya te sientas o ya el equipo se sienta preparado, subir el escalafón a un sistema de diseño. Inclusive tú mismo vas o el mismo equipo va subiendo porque a medida que vas usando el UI kit, te das cuenta o se da cuenta el equipo cuáles son las necesidades y cuáles son esas reglas de uso que tú tienes de cara a tu producto, de cara a tu marca, a tu negocio. Para cada marca es diferente la documentación y sobre todo los usos. Hoy en día no sé si te has dado cuenta que tú ves en la web varios sistemas de diseño. Está Material, está, no me acuerdo cuál el otro. Mi valle. Sí, se me olvida otro, el de, ¿puedo mencionar marcas? Sí, claro. Ok. El de Spotify, el de Apple, que son sistemas de diseño que están grandísimos, son muy robustos. Pero vuelvo al punto, o sea, si tú te fijas, cada sistema de diseño que está, o sea, tienen muchas semejanzas, pero también diferencias. ¿Y cuáles son las diferencias? La documentación. Porque no es lo mismo un sistema de diseño para iOS que uno para Android, hablando ya puntual. Entonces, va de acorde a la necesidad de la marca, como empiezan a crecer y empiezas a crecer en documentación. ¿Y a qué me refiero con documentación? Esa documentación son las buenas prácticas, los casos de uso. ¿Para qué voy a usar este botón? ¿Cuáles son los límites de caracteres? ¿Cuál es el límite de ancho? Todo ese tipo de situaciones las van construyendo a medida que el equipo empieza a usar
esos componentes y se construyen también pues de cara a las experiencias que se tienen, ¿no? Entonces, cuando se enfrentan a casos reales, ahí es donde dicen: "Ay, esto no lo habíamos visto y no, o sea, no lo hemos visto en ningún sistema de diseño, lo necesitamos nosotros, ¿qué hacemos?". Empezar a documentar y a cobijar a todo el equipo para que todos hablemos de alguna manera el mismo idioma, que todos estemos usando de la misma manera el componente, pues, para generar lo que mencionaba, una consistencia. Bien, bien, lo que tú ya mencionaste una palabra, estamos avanzando, documentación. Eso es un tema que si no lo has oído, te, te recomiendo que empieces a investigar un poquito. Pero ya antes de eso, antes de abordar un poco más de ello ya en materia, de lo que realmente es un entregable del sistema de diseño, ¿sí? En lo que recae porque conecta no solamente a diseñadores, sino voz y tono, lenguaje por país o por región y detalles técnicos para desarrollo, ¿sí? Porque nada sirve diseñar si el desarrollo no puede implementar. Bueno, pero antes de esto quiero hacer una pausa y de nuevo darle agradecimiento a las personas que nos ven o nos oyen en nuestro podcast. Y recuerden que en quien les habla, si nos están oyendo, que Edgar Silva y mi invitado de hoy, especialista en sistemas de diseño, diseñador UI, Camilo Cristian Vargas. Entonces, Cris, documentación. Bueno, tú decías, ok, tú no vayas tan rápido. Si estás en esto y estás empezando, ve investigando qué es un UI kit, que es como la mínima expresión de un sistema. Es más, diría que es casi un brand book, ¿cierto? Es casi, casi pequeñito Sí, ahí. sí, puede ser. Poca o nula documentación, ¿sí? Muy, muy visual, es como para que tú armes tu interfaz, ¿sí? Y está bien, por ahí se empieza. Am, Cuando ya empiezas a subirte categoría, empiezas a hablar de diseño de sistema, que son una documentación que es como una Biblia al final, ya cuando estás llevas más avanzado y si no estás viendo, te lo digo de una vez, eso no de la noche a la mañana, pasan años, ¿sí? Para que siquiera se llame un sistema de diseño, ¿bien? Am, para llegar a ese punto, te recomendamos que por favor empieces por UI Kits, mirando qué son y cómo descargarlos, desde Figma, Sketch, XD, Adobe XD, bueno, de tu plataforma de preferencia, y explores, navegues, toques, explótelos, rómpalos, sí, mire cómo funcionan, cómo conectan, porque ya no hemos hablado de Atomic Design, ya tocamos un poco de eso, pero todo está conectado de alguna manera, ¿sí? Y luego sí empiezas a mirar sistemas de diseño de los antes mencionados, porque cuando tú entras es una Biblia, no solo visual, sino de código, de cómo implementar, cómo funcionan en mobile, desktop, ¿sí? Tablet, bueno, dispositivos. También hay sistemas de diseño enfocados a entornos como Alexa o Google. No son visuales, son de sonido, son de voz. Hay muchas cosas que no solamente es lo que se puede ver o tocar, sino otras maneras de interactuar con las plataformas. ¿Qué es la documentación realmente? Cuando hablamos de diseño. A ver, cuando ves tu botón en tu página web que dice comprar ahora, tú como usuario, pues está, pero cuando el que está detrás, ese botón que está ahí en esa posición, está un porqué y un deber ser. O sea, hay una investigación detrás del porqué de ubicarse ahí, tiene el color que tiene y cuando pasas el mouse, cambia de color de un tipo, hace cierta interacción visual. Todo eso está previamente pensado y planeado. Y todo eso ese botón que tú ves es un libro grandísimo de cómo implementarlo, qué casos se usan, qué casos no, para que se haga una idea de lo que es un simple botón puede tener. ¿Sí? Cris, ¿hasta ahí voy bien? Correcto. Digamos que complementando lo que dices, sí, esa documentación se va formando y robusteciendo a medida que tú empiezas a usarlo y a enfrentarlo a situaciones reales, lo que mencionaba. ¿Qué más tiene o por qué más es relevante la documentación? O sea, a nivel muy técnico, para el equipo de desarrollo es relevante porque le va a decir cuáles son los colores, los tamaños, el estilo de letra, el tamaño de letra. Entonces, de cara al equipo de desarrollo, al equipo front, todos esos ítems que acabo de mencionar van a ser su insumo para que también lo recreen y lo creen a nivel de código con los mismos detalles con los que se crearon a nivel de diseño. Es decir, que no exista un mínimo margen de error para que en diseño se vea de una manera y en desarrollo de otra. Entonces, ahí empieza a tomar relevancia la documentación.
para que hablemos el mismo idioma y pues se pueda previsualizar de la misma manera. Ahora, a nivel de experiencia, es decir, cuando ya mencionaba mucho el diseñador de experiencias, porque precisamente desde ahí nace, desde una investigación, desde por qué es importante el tamaño de un botón, en dónde es más o me genera más clics el botón, en qué ubicación, el color, porque es más importante un color de un botón que otro. Entonces, esos tipos de respuestas las encontramos con experiencias o validaciones que se hacen. A partir de esas validaciones encontramos muchísimos datos, muchísimas cosas que nos dice el usuario. El usuario a la final es quien nos dice, este color es más importante que este. ¿Por qué? Ah, no, es que nos dimos cuenta que el botón que tiene más luz es mucho más llamativo que el otro. ¿Por qué? Porque es visualmente más fácil de entender, de leer. Ahí hay un apartado, un paréntesis importante y es la accesibilidad. La accesibilidad tiene que ir muy de la mano de un sistema de diseño, pero bueno, no me adelanto. Esta documentación tiene que ir con todos esos detalles que no son nada menores. O sea, cada cosita que ponemos o se sustenta o se empieza a sumar en la documentación es por una razón de ser y desde una razón. Adicionalmente a esto, pues vamos a encontrar tanto buenas prácticas de uso, o sea, ahí empezamos a decir, ah, ok, esta es una buena manera de ejecutar un botón, tanto por ubicación o otros ciertas características, pero también es importante poner las no buenas prácticas, o sea, lo que no se debe hacer, porque a veces caemos en el error, o sea, damos por hecho de que, ah, bueno, pues esto es muy obvio, que el botón, no sé, lo deba escalar, eh, cambiarle los bordes, ponerle un elemento adicional. Entonces, pueden que sean cosas muy obvias, pero cuando nos enfrentamos a situaciones reales, ahí es donde de verdad nos damos cuenta que la documentación tiene sentido y vale, apoya sobre todo en ese papel de consistencia. Bien, Cres nos mencionó buenas y malas prácticas y nos tocó un tema de accesibilidad que ya vamos a ello. Entonces, pero antes de esto, yo recuerdo que por acá dejo un videito donde hablamos de eh, fundamentos y prácticas esenciales para el diseño de experiencias, para que lo vean después de este podcast. Ahora, Chris, me gustaría hablar y para globalizar el tema del design system o diseño de sistema, ¿cómo es que esto se logra ser escalable? Entonces, por favor, háblanos un poco de ello, por favor. Listo, vale. Entonces, te voy a contar desde mi experiencia cómo llegamos a consolidar un sistema de diseño escalable. Lo primero que tuvimos en cuenta es una metodología llamada diseño atómico. ¿En qué consiste esta metodología? Entonces, de alguna manera hace referencia a los átomos, cómo empiezan a empezar a sumarse y a crecer, a generar organismos mucho más grandes. Entonces, esta metodología nos dice que lo primero, el elemento más pequeño, son como los lineamientos de marca. ¿A qué me refiero? Entonces, la paleta de color, la tipografía que se debe usar, el manejo del logo, iconos, lo esencial, los primeros pasitos. Esos son la base de alguna manera. Nosotros, desde la experiencia, la llamamos los foundation, lo fundamental, es la base. Como segundo nivel, empezamos a crear átomos, pero ¿cómo creamos estos átomos? Estos átomos empezamos a crearlos a partir de reutilizar esos foundation que menciono. Ejemplo, entonces, nosotros categorizamos el botón como un átomo, porque es un componente pequeño en ese escalafón, y ese botón, ¿cómo lo creamos? Entonces, estamos reutilizando color, estamos empezando a usar texto y forma, inclusive de pronto icono, o sea, tenemos tres elementos de foundation. Una vez tenemos átomos, porque pues se consolidan paquetes o varios átomos en sí, pero para seguir evolucionando en ser escalables, llegamos a decir, ok, necesitamos componentes, ya no solo átomos, sino que también reutilicemos átomos. Entonces ya pasamos al siguiente nivel que son moléculas. Estas moléculas las recreamos o las creamos a partir de reutilización de átomos, inclusive de más foundation. Ejemplo, vamos a generar una alerta o un modal de alerta, llamémoslo así. Pues para esto sí o sí necesitamos reutilizar el botón,
reutilizamos textos, inclusive campos de formulario, que un campo de formulario también lo tenemos clasificado como un átomo. Entonces, reutilización de átomos o agrupación de átomos, mejor, nos lleva a crear moléculas. Siguiente nivel, después de moléculas, son los organismos, que son los componentes como que ya tienen mayor funcionalidad o ya son un poco más compactos. Te pongo el ejemplo de tablas, que las tablas pues están conformadas por celdas, filas, columnas. En cada fila pueden haber, no sé, un campo abierto, un buscador, botones, elementos de selección, pues chips, switch, perdón, checkbox. Entonces ahí estamos recopilando todo lo que venimos haciendo de ahí hacia atrás como átomos para llevarlos a una tabla funcional. Entonces, ¿cómo somos de alguna manera escalables a partir de esa metodología? Entonces empezamos por los elementos más pequeños y esos elementos pequeños los empezamos a reutilizar, a reutilizar, a reutilizar hasta crear niveles de jerarquía. Entonces yo mencionaba para concluir o simplificar el sistema atómico, en la metodología atómica empezamos por foundation, luego anátomos, moléculas, organismos, luego pueden venir templates y de ahí en adelante páginas completas que pues digamos que va creciendo de a poco y acorde a la necesidad. Yo no te puedo decir que un template para todas las marcas siempre va a ser, no sé, digamos, un formulario de contacto. Quizás para la mayoría sí, pero no para el 100%. Entonces depende de la marca, pues, que se van empezando a alimentar estos sistemas. Y hay otra cosa en particular que quiero como complementar, es que, bueno, nosotros trabajamos con la herramienta de Figma, con el software de Figma, porque nos da propiedades o Figma de alguna manera tiene características que nos ayudan a nosotros también a ser escalables, no solo en esa metodología de creación, sino en la implementación. Cuando tú mencionas, hay varios equipos de diseño, cada equipo de diseño, inclusive no diseño, equipos completos dentro de organizaciones que están enfocados en ciertos productos, pero a la final nosotros desde el sistema de diseño generamos es la consistencia, ¿no? Entonces lo que nos ayuda Figma es a poder, uno, centralizar como tal el sistema, dos, a poderlo implementar en diferentes productos y hacer flexibles, no solo escalables, sino flexibles. ¿A qué me refiero con flexibles? Hacer componentes responsive, que tengan esa propiedad de que si para un producto necesitamos diseñar las pantallas para desktop, está bien, lo podemos hacer, pero si también lo necesitamos para mobile, que los componentes que se crean ahí tengan las capacidades o las propiedades necesarias para poder escalarse sin deformarse, que eso es importantísimo. Porque una cosa es, ok, yo hago escalar, todo el mundo maneja la escala y ya, pero entonces está perdiendo propiedades de lectura, de tamaño, de forma, que son importantes. No es lo mismo ver, no sé, una página web en una pantalla grandísima de computador a verla en un celular. Y teniendo en cuenta, que creo que me va a saltar un poquitico, la accesibilidad. No es lo mismo para personas que tengan baja visibilidad a que pues no tengan problemas visuales. Entonces ahí es donde importantísimo el tema de la escalabilidad para seguir al paso de la accesibilidad. Todas esas cosillas debe tu sistema ser dinámico y comportarse de una manera que le pueda servir bien a tus usuarios. Eso es accesibilidad y una cosa es usabilidad. Entonces, Chris, hablemos primero un poquito de la accesibilidad en términos de experiencia. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Bueno, ese es un tema supremamente importante y se debe contemplar desde el paso cero. Desde que tú dices, voy a crear un sistema de diseño, ese es uno de los criterios que tienes que tener en cuenta a la hora de. ¿Por qué? Porque inclusive hoy en día, con los sistemas de diseño que ya hay, mm, yo diría que un 50% todavía no contemplan el tema de la accesibilidad. ¿Y por qué lo digo? Porque en la documentación que existe de estos sistemas no tienen en cuenta, por ejemplo, un estado tan básico como el hover o el focus, que el focus es un estado netamente para personas con, digamos que poca visibilidad, o digamos, tú mencionas que son ciegas, ¿cómo ellos navegan? Ellos tienen que apoyarse en aplicaciones de audio.
para entender en dónde están ubicados dentro de la pantalla. Y ellos navegan no con un mouse, porque pues no van a ver dónde van a hacer clic, sino a partir del teclado, con el tab. El tab lo que hace es un recorrido por todos los elementos interactivos y ellos van escuchando. ¿Qué escuchan? Si el botón está programado de manera correcta, va a escuchar botón comprar aquí. Entonces él va a dar enter. Pero si esas funciones de audio no están programadas, básicamente el usuario va a entender como botón. ¿Pero botón de qué? ¿Qué me está diciendo el botón? Vender, comprar. Entonces, ¿qué es eso? Uno, el tab lo que hace es hacerme un enfoque o hacer el focus como tal a los elementos. Eso a nivel visual uno lo puede ver. A nivel de escucha, lo que hace es contarle al usuario en dónde está ubicado. Entonces, este tema de la accesibilidad, hay unas normas, se me olvida el nombre, a nivel internacional que son estándares. W3G, si mal no estoy, no recuerdo bien el nombre, lo dejo con que más adelante. Pero estas normas hablan de no solo el tema de diseño, porque el apartado de diseño es, yo diría que un 20% de toda la documentación que hay a nivel de accesibilidad, pero ese 20%, nosotros como diseñadores de experiencia tenemos que apropiarnos para desde el sistema empezar a involucrarlo. Así rápidamente, ¿qué es importante a la hora de generar accesibilidad en un sistema de diseño? Uno, la paleta de color. Debemos generar tonalidades de color para poder generar los contrastes suficientes y que podamos percibir, digamos que de manera correcta, tanto las letras como formas. Dos, los tamaños mínimos de tipografía. No es lo mismo ver en tu pantalla grande una tipografía promedio mediana y que cuando se escala, vuelvo de ejemplo, pues no lo alcance a ver. O sea, es imposible en un tamaño, en un dispositivo pequeño, menos de 7 píxeles y para personas de baja visibilidad es un esfuerzo grandísimo. Ahí es donde empezamos nosotros a forzar la vista. Entonces, el tamaño mínimo en cuanto a letra es mínimo 12 píxeles. Y digo mínimo porque esos 12 píxeles son como para frases puntuales. Si tú tienes texto corrido, entre 16 y 18 puntos. Entonces, hay como varios tips así que voy soltando, pero relacionados a la accesibilidad. Entonces, es demasiado importante tener en cuenta la accesibilidad desde el paso cero. Em, no, eso, le quedo debiendo y se los dejo acá con Kate para que lo puedan ver en los enlaces. Digamos que las normas internacionales que hablan de la accesibilidad en general, no solo esto de diseño, o sea, la accesibilidad va mucho más allá, o sea, se complementa con el desarrollo, con las etiquetas relacionadas a... Tu producto podrá ser, si lo haces muy complicado, le quieres meter 1000 funciones en una sola pantalla y puede que lo haga, puede que no, pero si no haces los previos testeos, si no le das al usuario lo que realmente necesita, ¿sí? Más allá de usuarios avanzados que indagan un poco más en tus plataformas, puede ser confuso y te espante a los usuarios normales del de a pie. Entonces debe ser un producto que sea para todos, sencillo, que sea, no me haga pensar. Eso es usabilidad. No, creo que lo dices todo. Yo mencioné dos palabras así muy coloquiales, pero a la final es eso. O sea, de alguna manera, y he escuchado mucho esta frase, menos es más. O sea, entre más funciones le pongas al usuario en una plataforma, pues el usuario sí o sí va a tener que aprender más. Es decir, la curva de aprendizaje es más larga. Si yo quiero que mi usuario tenga, mejor dicho, 100% de efectividad en mi plataforma al uso, pues sea más simple. Simplifique las herramientas o las funcionalidades. Vaya al grano. Deje una sola función, sea más limpio. Por eso también es importante dentro de la grabación ser como muy enfático en lo que se quiere. ¿Cuál es el objetivo? Es difícil, ¿no? O sea, diseñar simple, Va de un contexto, va de un objetivo y va, mejor dicho, todo tiene que ir muy, muy bien pensado. Pero son los mejores diseños. ¿Por qué? Porque a la larga son los que los usuarios más fácil entienden, más rápido cumplen la función, no necesitan onboarding, no necesitan introducción, sino es intuitivo. Y esos son los mejores diseños de experiencia y pues tú sabes. pero ok, tú llegas a trabajar y sales de tu universidad, cursos, especializaciones, seminarios, Bootcamp, bueno, lo que tú quieras. Entras al mundo real, te contratan.
estás trabajando para una empresa de diseño de productos. Junior, todos empezamos de abajo, ¿no? Como el meme, ¿qué hago? ¿Con quién me hablo? ¿Cómo empiezo? ¿Quién me da qué? Entonces, de eso es lo que quiero hablar en en este pedacito de sección. Y cuáles son los entregables que me recibo yo como diseñador UI y cuáles yo debo entregar. ¿Qué haces? ¿Cómo comienzas? ¿Cómo arrancas, crees? ¿Qué harías tú? Bueno, tú de alguna manera lo dices. Hay que hacer una investigación de mercado, un benchmark. O sea, ¿qué es? Primero, ya sé qué es lo que quiere la empresa, o sea, ya sé cuál es el objetivo, ¿cierto? Si no tenemos ningún precedente, o sea, es nuevo, tú lo decías, dentro de la compañía, hay que mirar dónde sí existe. Entonces ese benchmark es, ok, vamos a mirar, sea competencia nacional, internacional, que tengan relación al, digamos que al objetivo en común que se está buscando. Ese paso es importantísimo y creo que ese es el primer paso que el diseñador de experiencia empieza a ejecutar, porque de ahí es donde va a entender y a comprender muchísimas cosas a partir de funcionalidades, de ubicación de elementos, de contenido, cómo lo dicen una marca, cómo lo dicen otra marca, cuál es más fácil de entender tanto para él como diseñador de experiencia, pero también para terceros. Y hay otro punto importante y es, ok, yo necesito hacer este flujo, ¿no? Pero también, ¿cuál es mi público objetivo? ¿Hay un rango de edad? ¿Hay una ubicación específica? Que no es lo mismo diseñar, no sé, para jóvenes que para personas mayores. El lenguaje tiene que ser diferente, la experiencia tiene que ser mucho más simple e intuitiva para las personas mayores que para los jóvenes. Hoy los jóvenes hoy en día pues ya nacieron con el chip mejor dicho, desde que nacieron tienen el chip de la tecnología, entonces es mucho más intuitivo, pero ese tipo de factores son los que en ese primer punto se tienen que contemplar y en ese benchmark se tiene que contemplar. Una vez se hace eso, se analiza básicamente pues todo lo que se indagó a nivel visual, pero no netamente visual, sino también se puede complementar con las validaciones de usuario. Ahí podemos hacer perfectamente unas validaciones de interpretación de los objetivos, de cara al objetivo, ¿no? Ya con estos resultados podemos tener en análisis cuantitativos y cualitativos, principalmente los cualitativos si no tenemos validación, pero eso nos lleva a analizar toda esa data, llamémoslo así, para tomar decisiones en cuanto a qué se debe hacer, qué no se debe hacer, a nivel de flujo, ¿no? A cómo lo debemos pintar, cómo no lo debemos pintar. Es como una triangulación. ¿Por qué la triangulación? Porque en un punto yo tengo mi objetivo, que no me puedo desviar de mi objetivo, ¿no? Para lograr ese objetivo, tengo un segundo punto que es todo el insumo de mercado que ya consulté, ¿cierto? Y el tercer enfoque, que es la otra punta del triángulo, es la data que o si existe, porque los números son supremamente importantes a nivel de, ok, ¿es rentable o no es rentable? Porque a la final eso es lo que quiere el negocio, que sea rentable. Si hay números, yo tengo que apuntar a esos números. ¿Cómo fue rentable en este tiempo? Ah, bueno, entonces si ya hay una experiencia, miremos cómo se estaba haciendo antes porque lo estaban haciendo bien. Por algo es que hay números ahí favorables. Pero si no se tienen o los números están en contra, pues también hay que mirarlo del por qué no estaba funcionando las cosas. Y se triangula esa información. Con toda esa información ya tenemos un ideal. Se puede bajar, diría yo, en una tabla. en- hay varios modelos también como para bajar esa información para empezar a tomar decisiones. Pero una vez aterrizado todo esto, ya tenemos una idea, o el diseñador de experiencia principalmente ya tiene una idea de cómo va a plantear su propuesta de diseño con toda esta información. Y estos son los argumentos que a la final, cuando tú presentas o el diseñador de experiencia presenta sus pantallas o presenta su flujo, siempre van a haber personas que no van a estar de acuerdo con X o Y ubicación o contenido. Pero quien, de alguna manera, lo que lo refuerza o lo solventa es esa investigación que se hizo previamente. Ese es el argumento y de alguna manera, el escudo que yo tengo, o ni siquiera el escudo, es como el valor agregado que yo obtengo de mi flujo
sea, yo no di flujo por diseñarlo porque es más bonito, porque es más bonito, porque, ok, yo me estoy refugiando en los números, me estoy refugiando en el benchmark, o sea, y de ahí nace la argumentación de nuestra experiencia. O sea, tú creo que lo decías al principio, la rueda ya está hecha, ya está inventada, porque tengo que hacer una rueda cuadrada si es que con la redonda ya estamos andando súper bien. Es más bien es ir a buscar la rueda, mirar si es que de pronto le falta aire, ponerle aceitico y empezarla a andar. Nuestro diseñador UI no es, digamos que llegó como UI, lo contrataron como UI. Afortunadamente, digo, y afortunadamente, entre comillas, tiene un equipo. Hay un diseñador UX, un research inclusive, que le colabora el UX. Está el UX Content y con su UX Writer allá abajo. Tanto el equipo, tú llegas. La persona esperaría, y tú me corriges, que por lo menos, si no está, la idea es que esté desde el inicio del proceso, ¿no? Para entender el contexto, ¿no? Pero digamos que no, y hay una investigación previa, tú llegas unos meses después, para empezar a materializar. Lo primero que te debe entregar como insumo a ti como diseñador UI es un esquema, una arquitectura de información. Ojo, no, sí, ojo, no confundir con la arquitectura de servicios, junto con el tax flow mínimo de que cómo entra el usuario, se loguea por acá, compra por acá. Eso es lo mínimo requerido, inclusive un wireframe que también lo puede hacer el UX. Yo empezaría por ahí. Yo como diseñador UI, digamos que me focalizo así como un caballito con los... Yo esperaría que me entreguen eso. Esperaría contar con ese insumo para empezar a trabajar. De lo contrario, tú te vuelves un diseñador UX y no es una UX. Igual que creo que todos tienen que conocer el proceso. O sea, sí, sí, se me fue me fui, me extendí, no, sino me simplifiqué al final un poco, pero sí, Sí, después del bench, pues, tiene que haber una arquitectura de información y es como de dónde va a llegar el usuario hasta el objetivo, por dónde va a atravesar, qué va a hacer, va a hacer clic, si hay caminos, no es solo una ruta, sino el si no, qué pasa si dice sí, qué pasa si dice no, cómo lo redirigimos, cómo lo llevamos otra vez al home. Entonces, sí, la arquitectura es importante. Y sí, básicamente con esa arquitectura ya tiene, por lo menos en ese esquema de arquitectura ya sabes la cantidad de pantallas que vas a diseñar, porque ahí básicamente la arquitectura te dice, necesito una para el home, otra para el paso uno, para el paso 2 lo puedo hacer en, no sé, estoy especulando. El paso 2 lo puedo hacer en la misma pantalla con un acordeón, con un stepper, lo que podamos hacer. O sea, ahí ya es creatividad también puede ser del diseñador. Pero a la final, esa arquitectura ya te genera una imagen mental del flujo y también tienes claro el número de pantallas. Entonces, desde ahí tú ya tienes definidos por lo menos tiempos, porque ya tienes las pantallas. Obviamente, pueden que, y pasa siempre, pasa muy seguido, y es que a medida que tú vas trabajando, siempre hay evolutivos. Ay, y si desde negocio inclusive, se nos olvidó que ese flujo debería tener, no sé, dos ramificaciones más porque vamos a sumarle otro producto. Entonces, desde arquitectura, desde esa arquitectura de información es donde se esquematiza y de alguna manera, tú tienes el 360 de lo que vas a construir en ese proyecto. Y es, sí, importantísimo, es el mapa, básicamente es el mapa guía. sí, sí. Una vez de esto, se pueden empezar a desarrollar wireframes tanto en baja, que pues netamente es como también el primer entregable, llamémoslo así, que se puede hacer, dependiendo de la compañía, te lo exigen en baja, en media, inclusive en alta, pero pues el alta ya sería como el insumo final de entrega. Pero el wireframe en baja, lo que te ayuda es como a mapear sobre todo los elementos, las ubicaciones, dónde va a ir el nombre, dónde va a ir los campos de formulario, dónde va a ir el botón de enviar, si vamos a poner imágenes, cuál va a ser el texto o la ubicación de los textos. Y ahí también, ahí es donde se empieza a sumar, inclusive desde antes puede ser el content, porque ahí es donde pasas de un wireframe baja a un wireframe media, porque ya es tener textos mucho más aterrizados, el contenido, los títulos, entonces ahí empieza a formarse como tal Sí, Yo, sí, sí. Disculpa, dale, Chris. dale, dale. No, no, yo desde mi experiencia lo que tengo es que son importantes como en ese flujo que estamos contando, como tener varias sesiones
no lo llamo de entregables, sino como de alineación. ¿Por qué? Porque pues sí, una cosa o lo que se esté imaginando un negocio puede que sea otra cosa diferente a lo que nosotros estamos aterrizando. Entonces siempre tienen que haber sesiones como de contextualización para poder todos entender el foco, hacia dónde vamos y por qué estamos apuntando hacia ese cierto punto. Entonces, un wireframe de baja es como otro punto o un segundo punto de entrega o de alineación que se debe tener. Diría yo que son 4 puntos. El primero es en el tema de la investigación, cuando tenemos todo el recurso, todo lo del benchmark junto con esa arquitectura, puede ser el primer entregable. Un segundo entregable es cuando ya tengo un wireframe de baja, en algunos lo ponen de media. Entonces ese wireframe es, ok, ya lo que vimos en la arquitectura, ya cómo lo estoy materializando en la pantalla, cómo se va a ver. Y ahí pueden haber cositas, porque pues ya viéndolo el tamaño de pantallas, sea mobile o desktop, entonces dice, ay no, sí, necesitamos sumarle imágenes o el contenido, hay mucho contenido, necesitamos mirar la manera de cambiar los formularios. Bueno, ahí se presentan situaciones, pero es importante tener ese seguro entregado. Y puede ser en un tercero o un cuarto, ya como una preentrega o entrega, cuando tú ya tienes ese wireframe pintado o alineado al sistema de diseño. Ahí es donde empieza a involucrarse el sistema de diseño, entre el wireframe, llamémoslo bajo, al final. En el medio inclusive ya puede estar. Eso depende de la organización, si existe un término medio. ¿Qué consejos le darías a los diseñadores al momento de trabajar con desarrolladores o cómo es el proceso? Bueno, esa pregunta está chévere porque he sentido y las experiencias que he visto, em, hay mucha desconexión entre lo que es un diseñador UX UI, tiene que tener mucha comunicación, mejor dicho, tiene que ser, yo digo yo, volverse el mejor amigo del desarrollador. ¿Por qué? Porque a la final tienen que estar muy alineados para que cuando salga al aire el producto, pues hayan menos bugs, menos reportes, menos incidencias. Que es importante mucho la comunicación en ese sentido de que, pues, sean mejores amigos. Hablo de que sí es importante tener una correlación continua, que se hablen y aquí hago como un paréntesis también desde nuestro rol de diseñador. Yo que sé que a nosotros nos cuesta un poco entender el lenguaje de programación, que el HTML, que los CSS, pero sí son importantes. O sea, si quieren asumir el rol de diseñador UX, UI, es importante que nos capacitemos y que aprendamos, aunque sea un poquito de qué es una hoja de estilos y que podamos hablar el mismo idioma con ellos, que podamos pedir, no sé, requerir algún tipo bueno, pedir alguna necesidad en el mismo idioma, que ellos entiendan de qué estamos hablando. Y eso mismo que les acabo de mencionar, o sea, si nosotros entendemos, así sea las bases, de qué es un HTML, de un CSS, nos va a ayudar muchísimo más a nosotros a la hora de diseñar, porque si nosotros estamos no solo pensando como diseñadores de que quede bonito, que súper full la funcionalidad, no, hay que mirarlo y mirar si es viable, si se puede aterrizar y si el desarrollador tiene las herramientas para que eso se pueda llevar a cabo y cuánto tiempo le va a llevar. Entonces, si entendemos eso, a nivel de hojas, mejor dicho, si comprendemos un poco el lenguaje que ellos manejan, para nosotros también es más fácil porque nosotros vamos a tenerlos en cuenta y decir, ah, ok, no, esto se puede hacer, pero primero consultémoslo con el desarrollador a ver qué tan viable es. Y si no, pues si yo ya entiendo un poco de más de estilos, pues listo, yo lo hago acorde al esquema que también, pues el común denominador. No me voy a poner a enredar a diseñar cosas, mejor dicho, con animaciones súper locas porque pues no vamos a llegar. Entonces son muy tipizadas. Entonces, Eso es verdad. así como así el consejo principal es ese, la comunicación y si pueden capacitarse aunque sea como diseño web, una capacitación en diseño web les va a ayudar un montón a entender las necesidades que tiene el desarrollador y a comunicarse mejor. Porque al fin y al cabo los desarrolladores, o sea, no, tú puedes diseñar muy bonito, tú mismo lo dijiste, puede ser como una cosa de vueltas y, a ver, en nuestros programas de diseño todo es soportable, es como el papel, tú haces lo que tú quieras y tal. Debemos ya estar seguros, el equipo está seguro que sea desarrollable, ¿sí? Y cuánto tiempo va a tomar. ¿Cómo era antes? Hace 3 4 años, tampoco es que seamos tan... ¿Cómo manejabas tú los brands, los entregables, los versionamientos a nivel de diseño al momento de entregarle al equipo de desarrollo? Empecé a manejar Figma o aprendí con Figma.
el tema de diseño de producto. Entonces me llevé bien con la herramienta y bueno, dije, tenía sus ventajas sin, no es patrocinado, pero el ser online generaba de alguna manera menos peso en el equipo y fluía. Entonces, de alguna manera ese fue como el primer patrón con el que me casé con Figma. Más allá evolucionó y pues trajo sus mejoras que pues nos ayudaron un montón. Pero ¿qué ocurre? Antes de Figma tú mencionabas lo mismo, Sketch. Nosotros manejábamos, o en mi experiencia pasada se manejaba Sketch. No alcancé a usarlo un 100%, fueron como un mes máximo. Pero sí se complementaba con otras herramientas. ¿Para qué? Para hacer esos entregables. Entonces, los entregables o los prototipados no se podían hacer o no se previsualizaban digamos que en un escenario real desde Sketch, sino que tenía que complementarse con otras herramientas. Sí, Si mal no estoy, InVision era una de ellas, sí, pero habían desventajas. ¿Cuáles eran las desventajas? Que teníamos que hacer un proceso adicional. Entonces se diseñaba en Sketch, luego se tenía que exportar a JPGs, luego se tenía que subir a InVision, pero si queríamos generar ese InVision interactivo para que se pudiera probar como el flujo y no quedara como estático, teníamos que hacer unas conexiones desde ahí, que no eran tan intuitivas tampoco y digamos que las áreas de clic eran muy complejas y bueno, dependía de muchas cosas. Y adicional a esto, de estos controles que se debían manipular, pasaba siempre era que, y sigue pasando, que el flujo siempre tiende a evolucionar, ¿no? Entonces, cuando evoluciona el flujo, nos obligaba a nosotros a, ay, no, nos toca volver a exportar la imagen y reemplazarla. No, pero es que no la podemos reemplazar por esa porque es que el desarrollador ya está trabajando sobre ese flujo. Entonces nos obligaba a crear lo que tú llamamos ahí un branch, que en ese momento no estaba como un branch en InVision, sino una copia con mejora 2. Entonces era un caos porque cuando teníamos más de tres mm, mejoras, llamémoslo así, pues teníamos un montón de copias, copias y copias y no sabíamos cuál era el último y cuál copia que tenía. Cuando comenzamos a trabajar con Figma, lo primero es entender algo y es que Figma maneja unos planes que de acuerdo al plan tú tienes capacidad a ciertas herramientas. Entonces, el plan, creo que es el segundo, no el gratuito, sino el siguiente, el profesional, nos ayuda a conexiones entre equipos, o sea, tener más cantidad de archivos y en un solo equipo. Pero bueno, para no extenderme tanto en el tema de Figma, la ventaja que tenía Figma, inclusive a nivel gratuito, era el tema del historial. Entonces yo puedo guardar, perdón, hitos en el tiempo y congelar esa versión. Entonces, de alguna manera yo tenía un entregable en una versión, en un hito en el tiempo y podía seguir iterando. Si el desarrollador necesitaba ver esa versión, ahí teníamos que enseñarle al desarrollador, ok, mira, te voy a enseñar a manejar Figma para que vayas al histórico y busques la versión que necesitas. Digamos que esa era la contra en ese momento. Con los planes, digamos que premium que tienen, nace el concepto o Figma suma a sus herramientas el concepto de branch, que un branch a la final es una ramificación de un archivo principal. ¿Y para qué nos ayuda? Para poder trabajar de alguna manera en simultáneo. ¿A qué me refiero? Mm, Sería bueno. ¿Ibas a mencionar algo? Ok, pero. sí, sí, no, no. Yo, estamos hablando, pero estoy graficando, Ah, ok. complementa con gráfico. Sí, no, no, Sí, no. sí. Entonces, voy a dar el ejemplo rápido. Yo trabajo sobre un archivo normal, creo mi archivo de Figma, creo mi flujo. Voy a decir, tengo 5 pantallas en ese flujo y hago mi primer entregable. Entonces, el desarrollador sobre ese archivo empieza a crear sus pantallas a nivel de código. Pero 3 días después nos dice en línea de negocio que necesitamos sumar 2 pantallas más y que necesitamos cambiar el color, va a decir cualquier color, amarillo a azul. Entonces, ¿qué pasa? Esos cambios, pues yo no los puedo hacer directamente sobre el archivo porque el desarrollador ya empezó un proceso de trabajo. Entonces no le puedo decir, no, es que ya cambió, entonces espéreme. No, yo necesito primero hacer los cambios. Entonces ahí lo que se hace es un branch, que el branch viene siendo coloquialmente una copia del archivo, pero esa copia no se desvincula del archivo principal. Es como si tuviera un espejo. Entonces, sobre el espejo yo hago mis cambios. Entonces, sumo las 2 pantallas, hago los cambios de color que necesite y cuando ya esté listo,
yo ahí sí, ok, de equipo, hay unos ajustes, necesitamos a generar una nueva versión. Entonces, sobre el branch se socializa, antes, digamos que es una metodología también para contarles, sobre el branch se socializa lo que se hizo, para que todos estemos alineados, y de negocio, desarrollo, o sea, todos enterados ahí. Cuando todos estemos ok, ese espejo vuelve y se une al archivo principal. ¿Qué hace? Evoluciona. Entonces, lo que tenía acá con 5 pantallas, al unir ese branch, perdón, lo que hace es evolucionar. Entonces, esas 5 con pantallas se convierten en 7 y los botones que cambiaron de amarillo ahora son azules. Ventajas de Mine Ujú. se hace merge, exacto. Yo tengo ahí en ese archivo principal las dos versiones. Entonces, volvemos al histórico. Entonces, si el desarrollador dice, ay, yo tengo una duda porque en la versión pasada no me acuerdo si el botón era más amarillo o, bueno, no sé, o más verde, qué sé yo. Entonces, el desarrollador puede ir a consultar esos históricos y seguir navegando en el tiempo. Pero también tenemos como hitos. Hitos importantes son primer entregable, segundo entregable, que ya es una versión 2. Y ahí, digamos, el por qué trabajar con Branch es importante porque nos ayuda a nosotros a seguir iterando, pero tampoco detener el trabajo que ya se estaba planeado y desarrollado a nivel de desarrollo. Sí es importante ahí también comunicación. O sea, yo no puedo hacer un branch y hacer cambios y no comunicarles y decir, no, pero es que así estaba. No, hay que tener mucha comunicación, pero a grosso modo, esa es la metodología y lo que es un branch en Pigma y cómo se trabaja para desarrollar flujos digitales. Bueno, cada vez que tú haces un entregable, y a eso iba, para cerrar este arco de entregable, es un Figma, entregas la URL de Figma con un documento handoff. Bueno, todo el documento es un documentico que haces que describe cuáles son los cambios del versionamiento. ¿Qué tiene, qué no tiene? Es un documento nada, muy sencillo en el otro mundo, pero especifica que si este botón pasó de amarillo a rojo, como tú decías, bueno, aquí dice pantalla X, número tal, sección tal, cambió ta, ta. ¿Por qué sirve esto, equipo? Desarrollo, diseñadores, ¿para qué sirve esto? Imagínate, alguien es como encontrar las 7 diferencias, es muy jodido, nadie lo va a hacer. Entonces, ves el cambio, ves lo que primero que lee el desarrollador o el otro equipo de diseño. Bueno, esta versión tiene estos cambios, 5 cambios que impactaron aquí, aquí, aquí. Ya sé. El desarrollador no tiene que indagar todas las páginas y archivos. A ver qué, no. Sepa dónde está el cambio y sepan qué copiar y qué pegar y qué actualizar. Eso es un documento handoff, básicamente, que resume. Que me complementas, pero eso resume básicamente lo que se debe hacer cada que tú hagas una entrega. Es importantísimo. Nos ubica en el archivo. Mejor dicho, nos es nuestra brújula dentro del archivo para saber qué cambió y en dónde cambió. Entonces, no hay lío de perderse de alguna manera. Y eso va muy de la mano. Cada vez que generemos una versión, ese documento hay que llenarlo, hay que obviamente vincularlo, sea a la pantalla, sea al cambio específico, pero importante, es muy importante también para poder agilizar los procesos, sobre todo de búsqueda dentro de un archivo. ¿Por qué, qué consejos le darías a un diseñador UI que está haciendo su especialización y está hasta ahora empezando? O sea, algo que de verdad te hubiese gustado que te lo dijeran. Miren, haz esto, empieza por acá. No sé, algo que le quieras decir a esta persona. Uno hay que tener el gusto, ¿no? Por esto, por la rama digital, por la experiencia, porque bien o mal mencionamos al inicio, es una rama más del diseño gráfico. Dos, creo que lo mencioné durante la sesión, pero si tienen la oportunidad, certifíquense o estudien relacionado a diseño web, que eso les va a abrir un poco más la cabeza y les va a ayudar un montón a entender el porqué de las cosas, el por qué se pueden o no se pueden hacer a nivel de tecnología. Eso por un lado, pero por el otro lado también, tú mencionas diseño desde UI. Claro, eso es importante, pero creo que lo he mencionado todo el tiempo y es el UX. El UX no se puede dejar por fuera, como por fuera de la galería de habilidades. Es Ujú. importantísimo tenerlos. Y ya si quieren desarrollar sistema de diseño, yo lo que, digamos que me hubiera gustado recibir el consejo, pero pues digamos que lo practiqué intuitivamente, pues fue desde el prueba y error, fue que empecé a construir un sistema de diseño
cosas de la vida fue, pues circunstancias me llevaron a poder dirigir un equipo, a poder crear un sistema de diseños de cero, con retos grandísimos que era como multimarca. eh, Prueben literalmente las funcionalidades o enfóquense cuando vayan a crear un sistema de diseño, el por qué y para qué del componente. ¿Por qué lo estoy creando y para qué? ¿A qué necesidades debe responder? Entonces vuelvo y retiro como prueba y error. O sea, no es solo hacerlo y decir, ah, bueno, ya está bonito. No, tienen que validar y probar si realmente funciona. ¿Cómo lo hacía yo? Lo llevaba a situaciones extremas. Lo ponía a riesgo, lo validaba en ese sentido. O pongo el ejemplo del botón siempre, pero es como el caso, el componente que más se usa. Entonces, cuando yo diseñaba un componente de botón, lo primero que tenía en cuenta es, ok, ¿es un solo botón o son varias? Necesito jerarquía de botón, listo. Entonces vamos a generar dos o tres. Necesito cuántos tamaños y por qué necesito varios tamaños. Y ahora, me preguntaba muchísimas cosas como, ¿por qué el botón debería tener este tamaño y no este? Entonces ahí empieza a tocar temas de accesibilidad y empieza uno a conectar tantas cosas, pero es a raíz de esa indagación y esas preguntas que yo me hacía en un principio. Entonces, ¿y por qué me hacía las preguntas? Porque empezaba a probar que el componente funcionara y no funcionara solo para un escenario, sino para varios. Entonces, básicamente, primero capacítense, amen lo que están haciendo, disfrútenlo porque pues es un proceso, pero a medida que van probando, iterando, jugando con las herramientas, se van a emocionar cada vez más porque van a ver cosas y van a descubrir cosas cada vez más interesantes y que les van a facilitar mucho, sobre todo el tema operativo, porque de alguna manera crear experiencia en tener este pensamiento crítico y objetivo, pues es lo que lo lleva a evolucionar en cuanto a como la exploración de herramientas. Y obviamente eso optimiza. Ahorita con la inteligencia artificial hay un montón de herramientas, un montón, que ya te dice, créame una página con tal y tal estilos, te la crea. Y yo no digo, uff, súper, para algo rápido, algo que no necesita tanta dedicación, que no necesita tanto detalle, está bien. Pero a nivel profesional, que necesitamos tener accesibilidad, microinteracciones, conexiones con desarrollo, contenido y todo con un objetivo en común, sea de negocio, sea para el usuario, pues necesitamos conocer y tener tantas herramientas posibles que a la final todo depende del amor y de la pasión que les genere generar y diseñar experiencias digitales. Nada, en este negocio hay que dejar el orgullo a un lado. Si tú haces esto, créame que te va a funcionar muy bien. No solamente en tu trabajo, sino con tu vida personal, familiar. Hombre, no, este es un negocio que trabajamos para todos y no es para ti. O sea, esto es un negocio para todos. Bien, para finalizar, quiero darles el agradecimiento a todas las personas que nos ven, nuestros miembros del canal y las personas que nos oyen a través de nuestro podcast. Hacemos esto para ustedes. Les traemos personas especializadas en el rubro del diseño de productos digitales. Si les gusta nuestro contenido, por favor, suscríbanse. Cada semana tenemos nuevas entrevistas. Y pues nada. Bueno, quiero darle agradecimiento especial a mi amigo Chris. Sin duda nos acompañará en las próximas sesiones, hablando de temas más puntuales. Pero estamos muy agradecidos por tenerte aquí. Gracias, Chris. No, ok, gracias a ti por la invitación, por el espacio, por dar un poco de conocimiento, básicamente enseñar lo que es un sistema de diseño, cómo es el flujo de trabajo, equipos de trabajo, recomendaciones. Creo que un insumos importantísimos que para las personas que están empezando o que les apasiona o están incursionando en lo que es diseño UX UI van a ser de mucha utilidad. Entonces, nada, gracias a ti por la oportunidad, por el espacio y muy chévere pues poder compartir esto contigo.